esta entrevista está Natalie Arias, asambleísta en el CAL. Ella es de Creo, está en el CAL. Vamos a arrancar esta entrevista. ¿Le damos el mismo orden, Ramiro, o quiere arrancar? El mismo orden. A ver, entonces el mayor de todos. Buenos días, Natalie. Jaime Velázquez arranca y concluye Bolos. Luego Ramiro, quien habla, y el último Bolo. Por favor, siga usted. Gracias, Eduardo. Natalie, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarnos. Qué bueno, Natalie. La verdad es que la ciudadanía se pregunta en este proceso de juicio político al presidente de la República, una vez que pase de la Comisión de Fiscalización al CAL, ahí se tiene que votar para ver si va al Pleno o se acoge o no se acoge el informe. Cuéntenos un poquito en el caso positivo o en el caso negativo. ¿Cuál es qué es lo que sucedería en el CAL? No, de hecho ya no pasa nuevamente por el Consejo de Administración Legislativa. Únicamente se va pues de la Comisión de Fiscalización directo al Pleno, siempre y cuando tenga un informe debidamente aprobado que recomiende o que desestime la solicitud de juicio político. Ustedes en un momento dado se han dado cuenta que el presidente de la comisión le ha pedido a la Corte pues justamente que esté visualizando o que esté pendiente del proceso en sí y que se determine justamente las pruebas en lo que o se enjuicia al presidente en base a lo que determina la Corte, que es el peculado. ¿Se ha dado cuenta usted que efectivamente se está pidiendo este control porque podría darse el caso de que al presentar las pruebas no sean de peculado y se haga un informe, digamos, favorable al juicio político al Pleno con pruebas que no sean de peculado? Eso es lo que más o menos es una alternativa que podría darse. No sé si usted... Sí, dígame. Efectivamente, y esto es importante en relación a la sesión que se tuvo el día viernes pasado, que tuvo por propósito tratar de recordarle a la Comisión de Fiscalización no solo algo que ya sabe, sino algo que ya está haciendo. Y de hecho, pues por eso es que yo sostuve que era prácticamente inoficioso insistir en que alguien haga algo que ya sabe que tiene que hacer y además que ya estaba haciendo. En este caso, esta resolución que pretendiera ya en realidad mucho más allá de lo que dice la resolución como tal, que pretendía tratar de desestimar al presidente de la Comisión de Fiscalización, en este caso que tiene la responsabilidad de dirigir las sesiones de sustanciación de esta solicitud de juicio político y, por supuesto, pues es responsable del cumplimiento de plazos que además están siendo absolutamente respetados en este sentido. Y ahora, vamos un poco en este punto, considerando de la misma forma, insisto en esto, inoficioso, que se le recuerde a la comisión algo que ya está haciendo. Lo que sí cabe es lo que hizo el asambleísta Villavicencio, porque claro, hay voces en este momento que pretenden sostener que apegarse al dictamen sería favorecer al presidente, y no es el caso. Apegarse al dictamen implica que las pruebas que se pueden recibir solo pueden tener relación con la única acusación que en este caso recibió la admisibilidad. Que ojo, no estamos hablando en ese sentido de que la Corte se haya pronunciado ni por la veracidad del contenido, ni tampoco por la coherencia de lo que fuera expuesto allí. Únicamente da autorización, admisibilidad de proseguir este juicio con esa única causal, que es la que deberá sustanciarse en la Comisión de Fiscalización. Ok, y la última pregunta de mi parte, antes de pasarle a Ramiro. Llega el 7 de mayo aproximadamente el informe. ¿Cuántos días después se presenta al Pleno y cuándo sería la votación para destituir, digamos, o no al presidente de la República? Me parece que que esto es pues básicamente inmediato, en el sentido de las 48 horas que tienen que mediar entre recibir el informe y realizar la convocatoria para la sesión. También es importante que se conozca que ese día no se produce la votación. La votación, de hecho, se produce pues unos días después de realizado el debate. En este caso, eso es lo que nos dice la norma con respecto a este proceso. Ramiro, por favor. Natalie, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda.
Está, Ramiro, buenos días. Al ser usted de la bancada oficialista, ¿sabe usted si el presidente va a comparecer personalmente o por interpuesta persona o de una manera combinada, que en algún momento irán sus abogados y luego después él acudirá de manera personal y presencial? Entiendo que ya habiendo sido notificado, pues está preparando su defensa y la ejercerá. Pues en este caso habrá que conocer un poco más adelante. Es potestad de él presentarse directamente en la comisión de fiscalización o hacerlo a través de los terceros que considere sus representantes en este caso. No podría adelantar ese. Ok, estamos claros que la Corte Constitucional está haciendo su control ya pedido por el presidente de la Comisión de Fiscalización. También estamos claros que de no cumplirlo tendrían derecho a acciones, pero lo que a mí me preocupa son los tiempos, porque si se verifica un hecho, es decir, que no se circunscribe todo el debate ni la resolución solo al delito especulado, sino sale un informe con otros contenidos, este control de constitucionalidad no iría con la celeridad que demanda una resolución pertinente para poder parar la votación, sino que sería ex post, ya dada la votación, vendría el fallo, porque tampoco podemos ponerle a la Corte una espada de Damocles para que sabe que resuelvan en 2 días, ¿no? O este monitoreo de la Corte Constitucional va a ser día a día o a medida que los hechos legislativos se vayan dando. A lo que habló Ana Belén Cordero. Exactamente. Ya. Nos permite efectivamente referirnos a algo que de hecho preocupa, y ya solo la iniciativa de haber oficiado a la Corte Constitucional habla también de una alerta temprana, una alerta oportuna para cualquier acción por fuera de lo que señala el dictamen. Efectivamente, ya hemos visto a la Corte actuar en otros casos y no ha sido inmediato, porque no estamos hablando de un control paralelo ni nada similar en esos términos. Pero la Corte, dentro de los plazos que considere en este sentido, igual ha sido pues bastante rápido en este tema. No se diga, en este caso, recordando pues la situación de los ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, varios días después, pero aún pues bastante cerca del momento en el que se dieron los hechos. Y es importante recordar a la ciudadanía en este momento que el desacatar, inobservar, podríamos usar más precisamente como término, lo que dispuso la Corte Constitucional, sí efectivamente podría incluso llegar a acarrear como consecuencia la pérdida de esta representación que en este momento tienen los asambleístas que están detrás de la solicitud de juicio político. Buenos días, es Eduardo Mendoza Paladines, ¿cómo le va? Entiendo bien lo que pregunta Ramiro. Hace un momento hablamos con Ana Belén Cordero y por eso ella nos comentó el tema del control de la Corte. Lo que dice Ramiro, y lo entiendo perfectamente, y para graficárselo a la audiencia que nos ve y nos escucha en el 98.9 y nos ve en todas nuestras plataformas, en el @Radio 99 o en la plataforma de CNT Play, es que solamente se puede tomar en consideración el tema del peculado. Es de esto que se puede hablar. Si se habla de otras cosas, esto sería desacato. Esto es lo que estamos hablando. Y hay jurisprudencia respecto a lo que pasó, a lo que hizo la Corte Constitucional respecto al desacato de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a quienes lo cesó. Pero para ello hubo un tiempo, Natalia Arias. Entonces, la pregunta de Ramiro es al lugar. ¿Podrá la Corte empatar el tiempo? Porque si pasa después de 3, 4 días, ¿ya qué importa? Me explico. Entiendo a puertas del juicio político. Eso es quizás lo que vale que le expliquemos a la audiencia, Natalie, por favor. Comprendo, efectivamente. Quisiera reiterar sobre este punto. Efectivamente, pues la Corte como tal, dentro de sus competencias, puede conocer y actuar en función de lo que el dictamen señala, a quién está dispuesto, a quién está dirigido este dictamen, que es en este sentido a la totalidad de la Asamblea Nacional dentro de cada una de las
acciones que tenga, de las competencias que tenga a su haber, en este caso particular la Comisión de Fiscalización. No podríamos asegurar en este momento, porque no existe un plazo como tal definido, un plazo letal, en este caso, pues para una actuación en ese sentido, porque es un control que está dispuesto en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que además pues se inicia en este caso no a pedido necesariamente, sí de oficio. De hecho, ellos actúan en este sentido y van conociendo la aplicación de este dictamen. La comunicación en este caso de parte del asambleísta Villavicencio la considero absolutamente pertinente. No podríamos asegurar en esta conversación que esa actuación podría ser paralela o de inmediato, porque la Corte tiene sus propios plazos en ese sentido y se entiende que en este caso va a ser una situación bastante delicada para la democracia del país. Ellos están en pleno seguimiento de que se actúe en función del dictamen que emitieron. Arias, en el mismo contexto, hablaba con Ana Belén Cordero y me dice que hasta este domingo que viene, o sea, el domingo 16, el presidente puede presentar sus pruebas y luego esto, la comisión a partir del próximo lunes 17 tiene 10 días más para aceptar las pruebas y luego hay 10 días más. O sea, estamos hablando del 5 de mayo más o menos, cuando termine, digamos, lo que tiene que hacer la comisión de fiscalización y su trabajo, y luego esto pasa al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, que pues sabemos que en esto actuarán con diligencia, ojalá si hubieran actuado con el tema de la seguridad y con las leyes que se requerían. Estamos hablando de un escenario, y si me equivoco, por favor, me lo indica, después del 5 de mayo, entre el 7, ¿hay algún día especial, hay alguna fecha, o puede ser inmediato que se convoque al Pleno para decidir de lo mismo? Me refiero al juicio. Efectivamente, estamos hablando de máximo 30 días. Estos 10 primeros corren desde el viernes pasado hasta el domingo. Ahí están los 10 días que se tienen pues que tienen las partes para poder ejercer o practicar, mejor dicho, entregar a la comisión, es lo que quiero decir, la documentación como tal. Y después de eso, la comisión empieza a deliberar con respecto al contenido y pertinencia de esas pruebas. Y finalmente estos últimos días son para la elaboración del informe como tal, para remitirlo a la presidencia de la Asamblea. Esto es sumamente importante porque, usted lo ha mencionado, es el plazo que se tiene previsto alrededor del 5 de mayo, una vez que lo reciba, que fuera remitido pues a la presidencia de la Asamblea. La facultad del presidente es convocar. ¿En qué tiempo? Mínimo 48 horas, que es lo que necesita para poder convocar un pleno como tal. El plazo que está definido es al que me refería hace un momento y es el que tiene que mediar entre los días que están definidos en este sentido, pues son los que tienen que mediar entre la sesión en la que se debate el contenido de este informe, ojo, que solo puede subir al pleno si está debidamente aprobado con el número de votos que requiere en la comisión. Que son no 72, ¿verdad? Que son 72, ¿verdad? No, en este caso dentro de la comisión como tal. De la comisión, ok, de la comisión, ya. Ok, Natalie, es decir, estamos hablando, Natalie Arias, legisladora, parte del CAL, que son, si el 5 se entregan, son 48 horas, al 7 máximo, ¿verdad? Sí, ese es el tiempo mínimo en este caso. Yo dudo mucho que lo vayan a dilatar más. Mínimo, y esto se llama al pleno, ¿verdad? Para que el pleno, para votación, esto es, ¿verdad? Okay. No, para que el pleno conozca y debata. La votación es una sesión distinta días más adelante. La pregunta es, son 48 horas para que el pleno conozca. ¿Hay algún tiempo más para que el pleno conozca y luego debata? No, en esa sesión tendría que realizarse, tendría que abocarse conocimiento y realizarse el debate.
Estamos hablando entonces del 7, podría ser, ¿verdad? El 7 de mayo. Ok, ¿se da cuenta usted que el 14 de mayo se eligen nuevamente autoridades de la Asamblea, comisiones, etcétera, etcétera? ¿Está clara en Así eso? es. O sea que hay 7 días antes de esto. Sí, estamos hablando de los días previos a la obligación de la Asamblea de cambiar sus autoridades. La gente se pone nerviosa con el tema de, ya voy a pasar, ya está Javier Segarra también con nosotros, con el tema de las destituciones. Hace poco han destituido al asambleísta Curicama, casualmente por un desacato. Lo vio, no han hecho mucha publicidad del tema, pero lo han hablado sobre todo en Riobamba, desde el centro del país. Es algo que pasa. ¿Usted cree que los legisladores, teniendo lo de la Corte Constitucional, sabiendo que es una corte que no los obedece ni tiene control político, puedan, si quieren, no hacer caso a la ley y querer hacer lo que les dé la gana respecto de hablar lo que quieran en el juicio? Creo que están establecidos allí los límites, creo que la Corte ha actuado previamente en este sentido, por lo tanto, pues ya no no cabe duda alguna de que podría llegar a hacerlo si es que lo considerara, pues, si es que considerara que existen los elementos que configurarían este desacato o inobservancia de lo que se señala, aun cuando en muchísimas ocasiones han tratado de desconocer lo que ha señalado la Corte, pues eventualmente han tenido que realizarlo. No se diga, pues haya habido varias ocasiones en las que en este sentido no han tenido más que reconocer pues la oposición que en este momento está detrás del juicio político. No les ha quedado de otra que reconocer que ninguna función está por encima del control constitucional. Perfecto. Javier Segarra Torres, un abrazo, por favor, buenos días, hermano. Si llega usted, si gusta. Gracias, Eduardo. Buenos días, asambleísta, ¿cómo le va? Un gusto tenerla. Solamente una pregunta. Entiendo que ya han de haber desarrollado el tema sobre esto, pero ¿se están cumpliendo los tiempos en relación a todo este proceso del juicio político, asambleísta? Así es, después de haber abocado la semana anterior conocimiento por parte de la Comisión de Fiscalización, la totalidad de sus miembros, haber abocado conocimiento de este expediente, los plazos se encuentran corriendo, ya se dio por notificado el presidente Lasso, igual las actuaciones por parte de la Comisión de Fiscalización han estado ahí. Por lo tanto, no hay ninguna duda con respecto a que el plazo que está establecido dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se está respetando. Y deben acogerse a lo que ha establecido la propia Corte Constitucional. No hay vuelta que darle en ese sentido. Así es, no cabe en este momento. Y es pertinente, estimado Javier, mencionar que puede prestarse a confusiones porque en una sustanciación de un juicio político contra un ministro u otra autoridad, como no requiere dictamen de la Corte y no tiene estas mismas características que tiene un juicio político contra un primer mandatario, es distinto completamente el trámite. Es decir, se pueden ir agregando no causales, porque la causal es única en este caso, incumplimiento de funciones, pero sí elementos para reforzar esa causal. En este caso, eso sería, o una actuación en términos similares, sería desconocer e inobservar el cumplimiento del dictamen. Por lo tanto, es comprensible hasta cierto punto que muchas personas puedan entender en este momento o generarse una confusión, puedan entenderlo de manera distinta, pero valga la aclaración. Asambleísta, gracias de mi parte. Un buen día. Ahí en el panel continúa. Enrique San Martín, por favor. Gracias. Asambleísta, finalmente, leí el fin de semana algunos articulistas, pero principalmente de la capital, y señalan que el presidente la tiene fácil en el juicio, porque habida cuenta han arrinconado, si se quiere, a los opositores, y tendrán que ellos hacer el esfuerzo para demostrar que hubo peculado. Reitero, ese es el criterio de ellos. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Compartimos en este sentido porque, nuevamente, tomando los elementos del dictamen de la Corte Constitucional, la admisibilidad se da únicamente con respecto a una causal, peculado.
y este es un delito contra la administración pública que no puede, en este caso, cometerse por omisión. Tiene que haber una acción deliberada en este sentido para que se pueda confirmar. Y son elementos que van topándose entre lo que señala el derecho penal y el derecho, en este caso, legislativo, a través de la figura de juicio político. Entonces, efectivamente, hay que entender también en este contexto que el dictamen no dice esto pasó, lo que dice es lo que la acusación como tal se enmarca dentro de lo que el delito por concepto señala. Es decir, no existe allí un pronunciamiento con respecto a la veracidad de las afirmaciones ni tampoco a la coherencia como tal de la acusación. Entonces es importante que los ecuatorianos conozcan este punto. Creo que va a ser, creo que esta semana es decisiva en este sentido porque se presentará el expediente correspondiente que servirá en este caso para el ejercicio del derecho a la defensa del presidente. Perfecto, gracias asambleísta, que tenga una buena semana, Eduardo. Lo mismo, gusto de saludarla, estaremos conversando. Muchas gracias, Natalie Arias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Perfecto, Javier, pagamos un corte, regresamos enseguida, tenemos media hora de programa, 25 minutos, hay que hablar de